Hola, en este video les voy a hablar sobre la ley de voltaje de Kirchhoff. Para comenzar, vamos a definir lo que son los conceptos de malla y de nodo. Comencemos. Un nodo es un punto del circuito en el que entran y salen corrientes. Por ejemplo, aquí tenemos una corriente que entra, otra corriente que entra y una corriente que sale. Pueden ser incluso más de 3 corrientes. Entonces, en nuestro circuito, este sería un nodo, al que llamaremos nodo A. Este sería un nodo, al que llamaremos nodo B. Y este sería nuestro nodo C. Ahora, una malla es un recorrido del circuito eléctrico que sea cerrado. Entonces, este sería una malla, esta sería otra malla y otra malla. En nuestro circuito en total tenemos 3 mallas que son corridos eléctricos cerrados. Entonces, esta llamaremos malla 1, por la que pasa una corriente a la que llamaremos IA, que es la que estamos buscando. Esta sería otra malla, que es la malla 2, con una corriente IB, malla 3, con corriente IC. Ahora, para restablecer lo que es la ley de Kirchhoff en cada una de nuestras mallas, tenemos que darles un sentido. Este sentido va a ser arbitrario. Por ejemplo, a este le daremos un sentido hacia las manecillas del reloj. Este también va a tener el sentido en las manecillas del reloj. Y este se lo daremos contrario a las manecillas del reloj. Por lo tanto, estos, como ya dijimos, son arbitrarios. No necesariamente tienen que ser los reales. Es decir, si al final nuestra corriente en la malla 2 nos llegara a dar positivo, eso quiere decir que nuestra malla iba en el sentido contrario, es decir, hacia acá. Para que nos dé positivo, nuestra corriente tiene que dar positiva, pero ya sería solamente cambiar el sentido y pues cambiaríamos el signo. Ahora vamos a dar sentido en nuestros polos. Este es polo positivo, polo negativo, positivo, positivo y negativo en cada uno de nuestros voltajes. Ahora, vamos a comenzar a aplicar lo que sería nuestra ley de Kirchhoff. Comenzaremos con la segunda ley de Kirchhoff, que nos dice que la sumatoria de voltajes es igual a 0. Para poder realizar esta ley, vamos a usar la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que voltaje es igual a intensidad por resistencia. Esto para cada una de nuestras caídas de voltaje que tenemos en las resistencias. Ahora vamos a analizar nuestros datos. Tenemos un voltaje 1 equivalente a 12 voltios, un voltaje 2 equivalente a 10 voltios, voltaje 3, 8 voltios. Tenemos una caída de voltaje en la resistencia 1 equivalente a 100 ohms. En la resistencia 2 tenemos 50 ohms, en la resistencia 3 25 ohms, en la resistencia 4 20 ohms, 5 30 ohms y en la resistencia 6 una caída de voltaje de 75 ohms. Entonces, estos son los valores que tenemos para nuestro circuito. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en este circuito? En este circuito vamos a encontrar lo que son las corrientes de nuestras mallas, es decir, de la malla IA, de la malla IB, IC, y también vamos a localizar lo que sería la corriente en la resistencia 3 y en la resistencia 4, que es esta de acá. Comenzamos a resolverlo
con nuestra segunda ley de Kirchhoff. Ahora tenemos aquí en la malla 1 vamos a asignar un punto de partida. En nuestro punto de partida va a ser nuestro nodo A, ese que vamos a tomar como referencia. Este es el punto de partida. Por lo tanto, va a ir en este sentido que ya le dimos a nuestra malla, pero partiendo de este punto. Entonces entraría en el voltaje 1. Entonces nos quedaría, sería menos, porque entra por el polo negativo, 12 volts, que es lo que equivale a nuestro voltaje 1. Ahora sigue el recorrido más, aplicamos la ley de Ohm, que es intensidad por resistencia, que sería IA, que es de nuestra malla principal. Sería IA por la resistencia 1, que es 100 ohms. Seguimos nuestro recorrido en la resistencia 3, que sería más nuestra malla principal, IA, por el valor de la resistencia 3, que es 25 ohms. Ahora, como vemos en esta resistencia, no solamente pasa la corriente de la malla IA, sino que tenemos otra corriente que es nuestra malla secundaria, que sería en este caso IB. Ahora, esta malla va en sentido hacia arriba, como se podría ver aquí, es decir, así, y esta se encuentra en este sentido también. Por lo tanto, como ambas van en el mismo sentido, se sumarían y nos quedaría más la intensidad de nuestra malla secundaria, que es IB, por la resistencia 3, que es donde se encuentra también, que son 25 ohms. Y esto lo vamos a igualar a 0 para cumplir nuestra segunda ley de Kirchhoff. Ahora vamos a ir con nuestra segunda malla, nuestro segundo recorrido. Lo vamos a comenzar, ahí está nuestra malla 2, con este mismo punto de partida. Entonces entraría por aquí, que ya vimos la dirección, entra así y viene hacia acá, hasta aquí termina otra vez. Comenzamos entonces con el voltaje, que sería menos voltaje 2, y el voltaje 2 nos da igual a 10 voltios, más la intensidad de nuestra malla 2, que es la malla principal, IB, por la resistencia 2, que es la que sigue en el circuito, y la resistencia 2 es igual a 50 ohms, más, continuamos con nuestra resistencia 6, que nos da igual a 75 ohms, es intensidad B por 75 ohms. Más la intensidad de nuestra malla principal por la resistencia 4, que en este caso son 20 ohms. Y como vemos en esta resistencia pasa la corriente de la malla IC también, pero esta, como vemos, es hacia este sentido y esta venía hacia este sentido. Entonces son en sentido contrario. Nuestra malla secundaria la resistencia de nuestra malla secundaria está en sentido contrario a la malla principal, por lo tanto se resta. Entonces sería menos IC, que es la malla secundaria, que pasa por esa resistencia, por la resistencia 4, que nuevamente serían 20 ohms. A ver, vamos a borrar esta es la ley y ahorita la volvemos a apuntar. Y seguiría este recorrido, que sería más
nuestra intensidad de la malla principal, que es IB, por la resistencia 3, que es 25 ohms. Por esta resistencia otra vez vuelve a pasar una corriente secundaria, que es la de IA, pero como están en sentido igual, entonces se suma. Quedaría más IA, que es de la malla secundaria, la intensidad de la malla secundaria, por la resistencia 3, que son 25 ohms. Y esto lo vamos a igualar a 0 porque aquí pegaría nuestro recorrido de la malla 2. Ahora vamos con nuestra malla 3. Para nuestra malla 3 vamos a tomar este punto de partida. El punto de partida no necesariamente tiene que ser un nodo. Por ejemplo, en este caso no es un nodo. Este sería nuestro punto de partida y entraría hacia esta dirección, que es la dirección que le asignamos a nuestra malla en sentido a las manecillas del reloj. Entra por polo negativo y es el voltaje. Entonces quedaría menos 8 volts, que es nuestro voltaje 3, más intensidad de la malla 3, que es intensidad C, más esto sería por la resistencia 5, que son 30 ohms. Y nuestro recorrido sigue aquí, la malla principal se suma más intensidad C por la resistencia 4, que son 20 ohms. Como ya vimos, por esa resistencia pasa otra corriente, que en este caso ahora sería nuestra malla secundaria, que es IB, por lo tanto esta es positiva y esta queda negativa porque va en sentido contrario. Entonces quedaría menos intensidad B por la resistencia 4, que son 20 ohms, va nuestro recorrido y aquí termina nuestra ley de Kirchhoff de esta malla. Lo igualamos a 0. Aquí vamos a apuntar la ley, que era la sumatoria de los voltajes es igual a 0, y la ley de Ohm, que es voltaje igual a intensidad por resistencia. Estas son las mismas que ya teníamos acá. Entonces aquí ya se cumplió la ley de Kirchhoff, que es la segunda ley. Ahora lo que nos toca hacer sería juntar los términos semejantes. Por ejemplo, vamos a comenzar con las caídas de voltaje. Las caídas de voltaje igualadas al voltaje que ya tenemos de este lado. Entonces nos quedaría IA, tenemos 100 más 25 por el ciclo. Entonces quedarían 125 de intensidad A, que es de nuestra malla 1. Esta era nuestra malla 1. Y nos quedó más B, que es más 25 de IB, y esto lo vamos a igualar a nuestro voltaje. Como de este lado está positivo, recordemos que de este lado ya pasa positivo. Está negativo, pasa positivo y nos quedaría 12 volts. Ahora juntemos esta. En IA tenemos 25. Entonces tenemos 25 IA, de la intensidad IA. De la intensidad IB tenemos 25 más 20, 45, más 75, más 50. Y en esta suma nos quedarían 170 de intensidad IB. Pues aquí ponemos 170. Tenemos IC en este lado, que es negativo, se queda en negativo, y ponemos 20
de intensidad C. Lo que son todos lo igualamos a nuestro voltaje, que en este caso es menos, pasa a positivo y sería 10 voltios. Ahora vamos con nuestra tercera malla, el recorrido de nuestra tercera malla. Aquí no tenemos A, entonces vamos a comenzar con IB, que son 20. Lo vamos a poner acomodado para explicar algo ahorita. De intensidad IB, pero es negativo. Y de IC tenemos positivo, positivo, son 30 más 20 son 50 de intensidad IC. Y lo igualamos a menos 8 voltios que pasan positivos, son 8 de voltaje. Ahora, como podemos observar, si quieren los resultados, las igualdades las recorremos un poquito más. En este lado nos quedaría 10, de este lado nos quedarían 8 y de este lado nos quedarían 12. Los quise acomodar de esta forma para que ustedes se puedan dar cuenta de que siendo así armamos lo que es una matriz. Entonces se puede resolver con matrices estas ecuaciones. Aquí solamente agregaríamos lo que son pues ceros porque no tenemos de IC ni IB. Y pues ya tengo lo que son los resultados de las matrices, que para la malla 1 me da 0.0848. Lo pueden resolver con el método que más se acomoden, puede ser matrices. Yo lo resolví con el método de Kramer. Entonces ya sabemos las corrientes que pasan por nuestra malla IA, IB e IC, que son 0.0848 amperes, 0.0561 amperes y 0.0824 amperes. Ahora queremos encontrar las corrientes que pasan por nuestra resistencia 3, que es esta, y nuestra resistencia 4. Para encontrar estas corrientes tenemos una regla que nos dice que las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen. Es decir, tomamos un nodo de partida y las corrientes que entran es igual a las corrientes que salen. Aquí tenemos que R3 entra, R1, que es de la malla IA, entra, y TR2, que representa la malla IB, salen. Entonces las vamos a poner que IA más la resistencia 3 son igual a IB, que son los valores que ya tenemos aquí. Vamos a despejar R3, que es la corriente que queremos encontrar. La corriente de nuestra resistencia 3 nos queda igual a IB menos IA, y solamente sustituimos estos valores en nuestra ecuación de aquí, que nos quedaría R3 es igual a 0.0561 amperes, que si le restamos 0.0848 amperes, que es IA, y nuestro resultado va a ser igual a menos 1409 amperes. Como este valor nos dio negativo, ya sabemos que nuestra resistencia 3 está en sentido contrario. Entonces iba hacia acá, por lo tanto nuestra malla 2, que es la IB, iba en sentido contrario
y nuestra resistencia 4 también cambiaría de sentido, que ahora van hacia acá. Entonces ya nos quedaría positivo y nuestra corriente que pasa por la resistencia 3 es 0.1409 amperes. Ahora vamos a localizar en nuestra resistencia 4. Para nuestra resistencia 4 utilizaremos este nodo y tenemos que esta malla entra, R4 sale y IB entra. Entonces la corriente en la malla IC entra, que sería IC, más IB, que es la otra que entra, y esto nos da R4. Ahora tenemos que solamente sustituir estos valores en esta ecuación nuevamente. IC, que es 0.0824 amperes, más IB 0.0561 amperes, y esto nos da igual a R4. Por lo tanto, R4 nos da igual a, aquí tenemos ya los valores de la suma, que nos queda 0.1385 amperes positivos, porque ya cambiamos nuestros sentidos. Entonces nos quedaría 0.1385 amperes para nuestra resistencia 4. Por lo tanto, ya tenemos las corrientes que pasan por la malla 1, malla 2, malla 3, la resistencia 3 y la resistencia 4. Estos serían nuestros valores. Pues esto sería todo sobre la ley de voltaje de Kirchhoff. Espero que el video les haya ayudado a resolver sus dudas y sería todo. Gracias.